Hola, amada iglesia, Centro Cristiano Proyecto de Vida, Dolores Hidalgo, somos familia. Qué gusto que estemos juntos, y aunque sea a distancia, les quiero mucho, les amo a todos, un enorme abrazo hasta allá. Recuerden nuestra visión de 2024 en su gracia. El domingo pasado aprendimos acerca de entender que la salvación se obtiene solamente por su gracia, que la salvación es un regalo de Dios y que solamente tenemos que creer en el mensaje del Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio? El Evangelio son las buenas noticias, las buenas nuevas. ¿Y cuáles son esas buenas noticias? Que Dios nos amó aún estando muertos en delitos y pecados, y que quiere darnos esa salvación por su gracia, y lo único que tenemos que hacer es decirle: Señor, aquí está mi vida, ya no voy a vivir, ya no quiero vivir como antes, hago un parteaguas en mi vida, dejo todo atrás y ahora yo me entrego a ti. Y así es que recibimos ese regalo que Dios nos ha dado, ese regalo que el Señor ha extendido a través de Jesucristo, que el Padre ha extendido a través de Jesucristo. Somos salvos por gracia y tenemos que vivirlo, tenemos que experimentarlo, tenemos que practicarlo, ¿correcto? También hoy, en este segundo día, hablaremos del segundo tema de En su gracia, en la visión, que recordemos durante todo este 2024 que necesitamos seguir caminando, que ya somos salvos por gracia, somos nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, ¿sí? Pero somos nuevas criaturas, pero tenemos que seguir creciendo hasta alcanzar la estatura del varón perfecto. Así que eso significa proceso de santificación y tenemos que seguir avanzando. Ve conmigo a Colosenses capítulo 1, versos 5 al 6. A causa de la esperanza que en los cielos le está reservada, ustedes ya han sabido de esto por el Evangelio, que es la palabra de verdad y que ha llegado hasta ustedes, así como a todo el mundo, y que desde el día que ustedes la escucharon y la comprendieron claramente y conocieron la gracia de Dios, crece en ustedes y produce fruto. Entonces, por gracia somos salvos. Hagan en cuenta que yo estaba acá, alejado, pero ahora en su gracia Dios me ha puesto aquí, y ahora en su gracia yo debo seguir creciendo, debo seguir madurando hasta dar fruto. Necesitamos de su gracia para ser salvos del pecado y de sus consecuencias. Ahora seguimos necesitando de esa gracia para seguir creciendo, para mantenernos firmes, para madurar, para terminar ese proceso que nuestro Dios está haciendo en nosotros. Ese proceso de transformación lo hace el Espíritu Santo y necesitamos de su gracia para mantenernos, para ser constantes, para perseverar, para no retroceder. Necesitamos perseverar. Segunda de Corintios 3:18, nueva traducción viviente, dice: así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Cada vez nos vamos pareciendo más. Ves un recién nacido, ¿verdad? Tendrá algunos rasgos de papá, mamá, pero pues no, es un recién nacido, parece garapiñado, o sea, está todo rojo y todo lleno así. Y bueno, pues ahí va, ahí está. Pero en la medida que va creciendo, se va pareciendo más tanto a papá como a mamá o a los abuelos, ¿verdad? Entonces va creciendo y se parece más a aquel que le ha engendrado, a aquel que le dio vida. Entonces, así nosotros tenemos que seguir creciendo en la gracia, y esa gracia nos trae la transformación. Hemos dicho que la transformación en nuestra vida es por tener encuentros personales con Dios.
y que también necesitamos amistades discipuladoras. Necesitas reunirte, juntarte, hablar con personas que hablen tu propio lenguaje, el lenguaje de Dios, el lenguaje de la palabra. Aquellos que te impulsan, aquellos que te animan, aquellos que oran por ti, aquellos que interceden por ti. Necesitamos estar cerca de esas amistades discipuladoras, pero también la transformación se da por los procesos cumplidos. 3 aspectos: encuentros personales con Dios, amistades discipuladoras y procesos cumplidos. Y la santificación es un proceso. ¿Cuándo empieza ese proceso de santificación? Desde el momento en que somos salvos, desde el momento en que hemos sido nuevas criaturas, desde el momento en que hemos nacido de nuevo, tenemos una vida nueva. Ahí fuimos salvos, pero ahora empieza el proceso de transformación, el proceso de santificación, de estarnos cada vez pareciendo más a nuestro Padre Celestial, más al carácter de Cristo. Y en la gracia de Dios podemos terminar ese proceso de santificación, recordando que Dios nos ama como somos, pero Dios quiere que no nos quedemos así, que su amor, su gracia van a terminar la obra que Él empezó en nosotros. Esa obra Él la va a perfeccionar. Filipenses 1:6 dice: y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Tenemos que perseverar, tenemos que estar creciendo, pero debemos perseverar en su gracia. No lo intentes hacer en tus propias fuerzas. No pienses que digas, yo tengo la fe suficiente. No pienses y digas, yo tengo la fuerza necesaria para mantenerme firme y ser constante. Yo tengo una fuerza de voluntad. Eso no sirve de nada. Para poder crecer en el proceso, para permanecer en el proceso y seguir avanzando en el proceso, necesitamos la gracia de Dios. El apóstol Pablo, al despedirse de los líderes de la iglesia en Éfeso, Pablo había estado 3 años con ellos. Pablo había estado con ellos, los había visto crecer, nacer, crecer, empezar a servir, empezar a dar sus primeros frutos. Los había visto, pero les pide que cuiden de la iglesia y que se cuiden también ellos mismos, y que la única manera de hacerlo es seguir el mensaje de la gracia de Dios. Hechos capítulo 20, verso 32. Ahora los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia. Mensaje que tiene poder para edificarlos y darles herencia entre todos los santificados. Proceso de santificación. ¿Quiénes son los santificados? ¿Quiénes son los santos? ¿Quiénes son los santificados? Los que están pasando por ese proceso de santificación. ¿Somos perfectos? No. ¿Somos totalmente maduros? Vamos en camino. No nos equivocamos, lamentablemente nos seguimos equivocando. Pero debemos permanecer en el crecimiento. Debemos permanecer y avanzar en ese proceso, no detenernos, no volver a lo de antes. Tenemos que perseverar en la gracia de Dios. Debemos crecer en la gracia de Dios, creciendo en su gracia. La gracia de Dios recibida por Jesucristo nos salva. Nos fortalece nuestro proceso de crecimiento, y esa gracia de Dios nos llevará hasta el final para recibir toda la herencia junto con Jesucristo. Mira lo que dice 1 de Pedro 5:10. Pero el Dios de toda gracia, que en Cristo nos llamó a su gloria eterna, los perfeccionará, los afirmará, los fortalecerá y los establecerá después de un breve sufrimiento, después de este proceso.
Entonces hay un propósito en todo lo que tú y yo estemos pasando, en todo lo que tú y yo estamos viviendo. Hay un proceso y hay un propósito que Dios tiene para seguir creciendo y solamente podemos hacerlo en su gracia. Colosenses capítulo 2, versos 6 al 7 dice, ya que ustedes han aceptado a Jesucristo como Señor, vivan como Él quiere. Construyan su vida sobre una base sólida, bien arraigada en Cristo. Fortalezcan su fe, vivan en la verdad que se les enseñó y siempre sean agradecidos. Vivan en la verdad que se les enseñó. ¿Cuál es esa verdad? Que por gracia somos salvos, que en su gracia nosotros perseveramos. Así que somos salvos por gracia, santificados por su gracia, le servimos por su gracia y recibimos la herencia junto con Cristo por su gracia. Eso es lo que Dios hace con nosotros. Recuerda esto, la misericordia es el no recibir el castigo que por ley sí merezco. La gracia es sí recibir el bien que por ley yo no merezco. Entonces, esto es la gracia de Dios. Recuerda esto siempre. Debemos seguir creciendo, debemos seguir avanzando y esforzándonos a perseverar en la gracia de Dios, creciendo, santificados en este proceso y necesitamos de su gracia.